Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Cuando se examina este fenómeno que acabamos de comentar, sale a relucir la importancia, la trascendencia que tiene recuperar la soberanía frente al poder imperial de los Estados Unidos, poner el tema soberanía, autodeterminación, antiimperialismo en primer plano. Sin rescatar la soberanía y poner al país en la ruta de la autodeterminación, no se pueden, es muy difícil superar los graves problemas que afectan a este pueblo. Lo que está pasando aquí es consecuencia de una intervención prolongada de los Estados Unidos de Norteamérica, camuflajeada, readecuada, y esa intervención adquiere sus formas específicas en el presente, que tienen que ser examinadas, denunciadas y enfrentadas. En el acto de antier, en homenaje a Fernández Domínguez, a Juan Miguel, a Ilio Capocci y a los combatientes que intentaron recuperar el Palacio Nacional, en el que participaron 2 combatientes haitianos, y además cayeron todos víctimas de las balas asesinas de las tropas norteamericanas que custodiaban con tropas especiales el Palacio Nacional. En ese acto me puse a pensar en el curso de la intervención que se inicia en el 65 y se despliega durante más de 5 décadas. Cuando se retiran las tropas norteamericanas en junio del 66, después de impuesto el gobierno de García Godoy, se quedó un cuerpo militar selecto llamado MAC, Cuerpo de Asesores Militares de los Estados Unidos, para dirigir, tutelar las Fuerzas Armadas, con 500 efectivos. Establecieron una red de 5.000 agentes de la CIA. Vinieron entonces los bancos, las mineras. Los bancos también y las mineras sirvieron de parapeto a figuras muy relevantes del Estado terrorista de los Estados Unidos para una política de exterminio de combatientes y militantes revolucionarios. Decidieron, entre ellos estaba Dan Mitrione, del cual hemos hablado aquí, que fue ajusticiado por los Tupamaros en Uruguay. Montaron la DNI bajo control de la CIA. Establecieron la ID, hoy conocida más como USAID, también como mampara de la Agencia Central de Inteligencia, con toda la cobertura eso de la Agencia de Cooperación, ¿no? La DEA se encargó de organizar la DNCD y controlarla. El FBI muy cerca de la policía. El Fondo Monetario Internacional controlando la economía. Miren ustedes cómo se fue ramificando los tentáculos de la intervención. El Banco Mundial para todas las llamadas reformas estructurales, sobre todo en la época de la aplicación de la estrategia neoliberal. Las bandas paramilitares. Ahí surge las diferentes versiones de la banda colorada, de la banda reeleccionista, de la banda balaguerista, ¿no? Compuesta por mercenarios pagados. Los mandos militares con conexiones directas con la Agencia Central de Inteligencia y con los grupos del exilio cubano metidos en el terrorismo contra Cuba, ¿no?
los militares más vinculados a eso eran los cabecillas de la política de exterminio, de asesinato. Entonces, el Partido Reformista Social Cristiano sirviéndole de apoyo político. Y ya luego, aunque primero participa también de la Revolución de Abril a la lucha en los 12 años, pero se va moderando el PRD hasta la traición, hasta entrar directamente a ser una fuerza subordinada a la política de Estados Unidos. Y el propio PLD que se desprende fue trabajado para que se convirtiera en una fuerza subordinada a los Estados Unidos. Leonel Fernández, que pintaba de otra manera, que hasta se decía marxista, termina siendo un agente intelectual de los Estados Unidos. Danilo Medina, Hipólito, que mandó tropas dominicanas a Irak, tiene esa mancha, ¿no? Esa enorme mancha. Y Abinader, que ha roto todos los récords en materia de entreguista, en la condición de agente político empresarial de los Estados Unidos en el ejercicio del poder en la República Dominicana. Y todo eso vinculado a una corrupción del poder del Estado. El Estado se convierte en un Estado delincuente, en un narcoestado. Todo eso fue fríamente calculado. La narcoeconomía, la narcopolítica, la narcoburguesía, y todo eso está operando en este país con esa matriz imperialista. Por eso digo, sin debilitar esa matriz imperialista, sin superar la acción de Estado. La acción de Estado tiene que ser una acción autodeterminada, soberana, junto con la soberanía popular para poder hacer las transformaciones que necesitamos. Pero en medio de todo ese cuadro venían las operaciones Nuevo Horizonte del Comando Sur para hacer una exploración del territorio nacional, la visita periódica del Comando Sur, la intervención de USAID en todas las instituciones. Es decir, la presencia del Mossad, la CIA manipulando las sectas fundamentalistas evangélicas. Y ahí ve que surge en el marco de la gran crisis mundial del sistema imperialista occidental, de la declinación de Estados Unidos, surge con fuerza el neofascismo en la Unión Europea, en Estados Unidos, se convierte incluso electoralmente mayoritario, se expande por nuestra América. Entonces, la hegemonía del trumpismo de Trump en Estados Unidos infecta todos esos mecanismos que yo les he hablado en la actualidad. Van cambiando los cuadros que lo dirigen, ¿no? En la lógica ya trumpista, con todos los elementos de la composición de ideas que dan la ideología neofascista, que tiene sus variantes. Contamina a la clase dominante gobernante y su poder mediático. El poder mediático ha jugado un papel nefasto en nuestra América y en América Latina, y se ven en todas las denuncias que se hacen. Una degradación cultural, surgimiento de los influencers inyectados, insuflados, con dinero, narcoinfluencer. Desde el poder se expande el neofascismo. El poder corrupto financia los delincuentes comunes para jugar un papel en el paramilitarismo. Todo eso gravita sobre los medios de comunicación, sobre los programas, sobre productores de programas, y se engendra también lo que podemos llamar los monstruos mediáticos. El centro de todo esto es el poder imperialista, con una seccional en la República Dominicana. Abinader, el gran agente, muchos otros lo son también, y ese cordón umbilical con Estados Unidos o lo rompemos o nos jodemos por mucho más tiempo. Romperlo requiere recuperar la memoria histórica
adulterada por el coloniaje para recuperar la soberanía del país. Y pasa por una gran batalla de ideas. Pero vamos a detenernos aquí para hacer una pausa y volver con ustedes. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.